completamente a disposición de ustedes. Bien, comenzamos. Les voy a pedir en algunos momentos que levanten la mano virtualmente, ya que no los veo, para que me indiquen si efectivamente están viendo lo que yo veo. Ya, es decir, voy a compartir la pantalla ahora y necesito de verdad saber si ustedes están viendo lo mismo que yo. ¿Ya? Vamos a hacer el logo aquí. Ya. Todas ven una presentación que dice ondas, ¿sí? Ah, perfecto. Ya. Estamos bien. Entonces, bien. Comenzamos. Yo a veces, esto es por deformación de profesor, a veces hago preguntas y es parte de la retórica, uno termina haciendo preguntas y sé que ustedes tienen los micrófonos apagados y la mayoría no va a responder, ¿ya? Así que no se sientan interpelados, si no lo hacen no es problema, pero si alguien quiere intervenir, por favor intervengan, y de hecho ni siquiera necesita levantar la mano, sino que se desmutean, por decirlo así, y preguntan. Es más fácil que lo hagan así que a través del chat, ¿ya? Bien. Ondas. ¿Qué son las ondas? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien quiere decir algo? Es más bien la onda como de sonido, la vibración que produce un sonido. Ya, muy bien, muy bien. Ese es un caso de onda, tal vez es uno de los más cercanos que tenemos. ¿Ya? Una Al- perturbación en el medio, así como algo que hace una, cambiar algo. Bueno, no lo sé explicar así, pero sí, una perturbación en el medio. sí, sí, también. ¿Es una perturbación en el medio? Sí, muy bien, muy bien. ¿Ya? Ustedes, de hecho, ustedes me ven y me escuchan gracias a las ondas. ¿Ya? Ustedes me ven a través de la luz que se refleja en mi cuerpo y llega a ustedes. Bueno, en este caso no estamos presencialmente, pero en condiciones normales, en presencialidad, ustedes me verían por la luz, que es una onda, y me escucharían por el sonido, que es también una onda. En general decimos que las ondas son una forma de transmitir energía, pero sin transporte de materia. Yo puedo transmitir energía con materia. Cuando yo tomo una piedra y la lanzo, la piedra lleva energía, energía cinética, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero es materia, es un cuerpo que transporta su propia energía. Cuando yo camino, también soy materia, masa, y estoy transportando mi propia energía. Sin embargo, a través de las ondas, lo que nosotros hacemos es transmitir energía de un punto a otro, pero sin transporte de materia. Y, tal como ustedes decían, esas ondas, en el fondo, son se propagan como perturbaciones en el medio. O, como también decía una compañera, son vibraciones. ¿Ya? Ahora, nosotros, una de los movimientos ondulatorios, manifestaciones ondulatorios más comunes, es cuando uno sacude una cuerda. ¿Ya? Bueno, uno lo puede visualizar, o sea, el sonido tal vez es más común, es una de las ondas más comunes, sí, pero el sonido no lo vemos, ¿ya? En cambio, cuando sacudimos una cuerda o cuando producimos una ola en la superficie del agua, ahí sí estamos produciendo, ahí sí podemos visualizar una onda, ¿ya? Cuando uno produce las ondas o produce un pulso, que un pulso es una porción de energía, ya que se propaga como una perturbación, tal como se ve ahí, hay que tener en cuenta que lo que se propaga no es la materia, es la deformación. ¿Ya? Lo mismo cuando yo hablo, lo que hago es hacer vibrar el aire y la vibración no es que el aire que esté en mi garganta llega al oído de la otra persona. O si no, imagínense, bastaría con que una persona esté resfriada, yo lo escucho y me resfrío también, pues de inmediato, porque el aire que está en su garganta llega a mi oído. Y no es así. Ya lo que yo hago cuando hablo, mis cuerdas vocales hacen vibrar el aire y esa vibración se transmite, ¿no es cierto?, a través del aire, empujando las moléculas de aire hasta que la vibración llega a mi oído y yo lo puedo captar.
llamamos tren de ondas, ¿no es cierto? O tren de pulsos, onda, ¿no es cierto? Cuando somos capaces de producir una sucesión o una serie de pulsos, ¿ya? El sonido es una onda, porque en realidad son muchas vibraciones que van una tras otra propagándose a través de un medio. Hay muchas maneras, ¿no es cierto?, de ejemplificar una onda, ¿ya? Las ondas que se producen, si ustedes alcanzan a visualizar ahí, en esa guitarra, ¿no es cierto?, hay ondas, es decir, hay una perturbación que se produce en la cuerda y que viaja de un punto a otro. Cuando dejamos caer gotas de agua también o piedras en la superficie del agua, ¿ya? Vamos produciendo ondas. ¿Qué es lo interesante de eso? Que las ondas, ¿no es cierto? Siempre lo que viaja es la perturbación. Hay ondas sísmicas, ¿no es cierto? Como las ondas Rayleigh o las ondas P, que también son perturbaciones, ¿no es cierto?, que se propagan a través, en este caso a través de un medio, pero sin transporte de materia. Es como lo fundamental que uno debe recordar siempre de las ondas, ¿ya? Ahora, las ondas nosotros las podemos clasificar de acuerdo a varios criterios que seguramente ustedes, algunos de ellos recordarán, ¿no es cierto? Podemos clasificarlas según el medio de propagación, ¿ya? Hay ondas que llamamos mecánicas y hay ondas que llamamos... ¿Cuáles son las otras ondas aparte de las mecánicas? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Ya, no importa. Electromagnética. Electromagnética, muy bien, ¿ya? Las ondas mecánicas, ¿cuáles son? Bueno, decíamos aquellas que producimos en una cuerda, tal como está ahí, como se ejemplifica ahí. Las ondas sonoras, el sonido no viaja, necesita un medio material para propagarse, ¿ya? El sonido no viaja en el vacío. Cuando uno dice entre dos personas no hay nada, no, eso no es cierto. Hay aire, ¿ya? Hay materia. Y el sonido se propaga a través de esa materia. Ahora, si ustedes se fijan en ese ejemplo que está ahí, enseguida terminamos de leer, pero aquí, donde yo pongo el mouse, si ustedes se fijan, ese pedazo de cuerda solamente se mueve periódicamente en torno a ese punto de equilibrio. Es decir, oscila, ¿ya? Pero no se propaga. Lo que se propaga es la perturbación, ¿ya? Es decir, esa partícula que está ahí, ¿no es cierto?, se mueve, oscila, pero no se desplaza a lo largo del medio. Eso pasa con todas las ondas. Si ustedes dejan un corcho en el agua y golpean, el corcho va a oscilar cuando pasa la ola, ¿ya? Pero va a permanecer en ese punto. Ojo, no piensen, por ejemplo, cuando uno dice las olas en el mar, en realidad las olas que se producen en la orilla del mar no son, sí, son ondas porque van y vienen, es un movimiento oscilatorio, pero sí, en ese caso uno dice, mira, si la materia igual se mueve, porque las pelotas que tiro hacia adentro salen, sí, pero ahí hay otros efectos, como por ejemplo el viento, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no es el mejor ejemplo para hablar de una onda en el agua. No así las ondas que se producen mar adentro, ¿ya? O en el medio de un lago. Ahí es posible ver, por ejemplo, que si uno pesca y uno tira una boya, la onda pasa y la boya se mueve, oscila, tal como se muestra ahí en ese ejemplo, pero permanece siempre en el mismo lugar. Ahora bien, en general, ya, no sé si lo recuerdan, pero en primero medio, cuando veíamos ondas en el colegio, seguramente nos dijeron alguna vez que la velocidad, ¿de qué depende la velocidad de una onda? Del medio en el que se propaga. Perfecto. Depende exclusivamente del medio de propagación, ¿ya? De hecho, con mayor rigor, deberíamos decir que
la velocidad de propagación depende de la elasticidad del medio, ¿ya? Ahora, es común, y ojo con eso, que en algunos libros diga que la velocidad de propagación de una onda depende de la densidad del medio, ¿ya? Ojo, eso es impreciso, ¿ya? La densidad influye, es cierto, la densidad influye en la elasticidad, ¿ya? Pero no es determinante, ¿ya? No es lo único, ¿ya? Es cierto que en general, por ejemplo, en el caso del sonido, que es una onda mecánica, eh, mientras más denso, o sea, en algunos medios más densos viaja más rápido, ¿ya? Pero ojo, hay algunos medios que son muy densos y sin embargo son poco elásticos y por tanto el sonido no viaja muy rápido. Me refiero, por ejemplo, al caso del plomo. El plomo es un material denso, es más denso que el acero, pero es plástico. Es decir, ustedes lo deforman y no vuelve a su forma original. No es como el acero. El acero uno lo dobla y vuelve a su forma original. Entonces, en el plomo, pese a que es muy denso, el sonido viaja lentamente, ¿sí? No es un buen conductor del sonido. Entonces, por eso digo, hay que tener siempre en consideración eso. Depende de la elasticidad, ¿ya? Ahora, las ondas, uno también tiende a pensar a veces que mientras más energía, en el caso de las ondas mecánicas, mientras más energía, viaja más rápido. En realidad eso no es así. Por ejemplo, el sonido. Yo puedo gritar fuerte o puedo hablar débil y el sonido viaja con la misma rapidez, ¿ya? Claro, lo que puede ocurrir es que el sonido más fuerte llegue más lejos, no porque viaje más rápido, sino porque como tiene mucha energía, tarda en ser absorbido por el medio. En cambio, un sonido débil, ¿ya? Rápidamente también es absorbido. Ahora, eh, ojo, solamente depende del medio de propagación, ¿ya? Ahora, las ondas también uno tiende a pensar, por ejemplo, es común eso porque uno lo observa en las preguntas que se hacen y la forma como responden las personas. Claro, tienden a pensar que, claro, una onda más grande, en el caso de las ondas mecánicas, una onda, estoy usando este término, en realidad el término apropiado es amplitud, ¿ya? Pero como lo vamos a ver más adelante, ahora digo solamente el tamaño. Uno piensa a veces que mientras más grande el tamaño de la deformación, tiene más energía la onda. Eso es cierto en el caso de las ondas mecánicas. Y también tiende a pensar que por eso viaja más rápido. Eso es falso, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del mar, salvo, por favor, no piensen en el tsunami, porque un tsunami es otro tipo de fenómeno, ¿ya? Pero en el agua, por ejemplo, todas las ondas, todas las olas viajan con la misma rapidez. No importa que sean pequeñas o sean grandes. No, no, la cantidad de energía que transporten no determinan la rapidez. La rapidez depende solo del medio de propagación. Si yo quisiera, por ejemplo, en el caso de una cuerda tirante, ¿ya? Como esa, ¿ya? Si yo estoy produciendo pulso, ¿ya? ¿De qué manera puedo hacer que los pulsos viajen más rápido? ¿Qué podría hacer? ¿Generar un pulso más grande? No, va a viajar con la misma rapidez. Generar muchos pulsos uno tras otro, es decir, aumentar la frecuencia, que vamos a hablar al tiro de ella. Tampoco. Lo único que podría alterar la velocidad del medio, perdón, la velocidad de propagación es alterando el medio. Por ejemplo, poner la cuerda más tensa o ponerla más floja, digamos. ¿Ya? En ese caso, ahí puedo variar puedo variar la rapidez de propagación. Lo mismo el sonido. El sonido, ¿de qué depende la velocidad del sonido? De la temperatura. Sí, porque la temperatura influye en la densidad del aire e influye también en la elasticidad del aire. ¿Ya? Pero en promedio siempre decimos que tiene una rapidez de 340 metros por segundo. ¿Ya? Eso es lo que generalmente decimos o aceptamos, sobre todo en el caso de las pruebas de selección o de admisión universitaria, usamos ese valor a menos que se indique algo diferente. Ahora,
Cuando nosotros, ¿qué puedo hacer yo para alterar la rapidez del sonido en una habitación? Por ejemplo, puedo alterar la temperatura, puedo, no sé, humedecer el ambiente, aumentar la densidad, cambiar la presión de alguna manera. Bueno, y a través de esas formas yo podría alterar la velocidad, pero nada, de otra forma no se puede. Ni hablando más fuerte, ni hablando más agudo, ni hablando más ronco, yo no voy a alterar la rapidez de propagación. Solo depende del medio en el caso de las ondas mecánicas. ¿Ya? Ahora, las otras ondas, tal como decía nuestra compañera, ¿no es cierto?, son las ondas electromagnéticas. Ejemplos de ondas electromagnéticas, ya están puestas ahí en realidad, las ondas de radio, las ondas de telefonía celular, la radiación solar, la luz misma, ¿ya? Ciertas emisiones que producen las transiciones electrónicas, ¿no es cierto? Los rayos X, todas esas ondas o todas esas perturbaciones son ondas electromagnéticas. Ahora, ¿cuál es la principal característica de las ondas electromagnéticas? ¿Alguien se acuerda de eso? Que se propagan en el vacío. Ah, muy bien, muy bien. Ya, se propagan en el vacío, perfecto. Pero siempre hay que considerar, aunque a ustedes, aunque parezca una obviedad, ¿ya? No es lo mismo decir se propagan en el vacío que solo se propagan en el vacío, ¿ya? Eso a propósito de algunas preguntas que incluso han sido comentadas a veces en esos modelos de prueba que publica el DEMRE. Más de alguna vez ha aparecido preguntas donde la causa de error del estudiante tiene que ver con eso, ¿ya? Hay personas que, de tanto repetirlo, quedan con la idea de que las ondas electromagnéticas solo viajan en el vacío, ¿ya? En realidad, ojo, viajan en el vacío, pueden viajar a través del vacío, pero también viajan a través de otros medios, como el aire, ¿ya? La luz viaja por el vacío, viaja por el aire. De hecho, eh, generalmente en el caso del aire consideramos, también para efectos de esta prueba, ¿ya? Se considera siempre prácticamente como que la luz no cambia de rapidez, y sí cambia, hay una diferencia en la rapidez entre el vacío y el aire, ¿ya? Pero para los cálculos que nosotros hacemos o necesitamos hacer, en realidad no se nota. Ahora, ¿cómo se pueden producir las ondas electromagnéticas? ¿A alguien se le ocurre cómo se producen? ¿No? Ya. Mire, las ondas electromagnéticas, y vamos a ver un esquema enseguida, son la superposición de un campo magnético y un campo eléctrico. ¿Se acuerdan ustedes de Faraday? ¿No? No, profe. No, ya, no importa. Mire, Faraday hizo un descubrimiento extraordinario, ¿ah? Hace uf, un par de siglos por lo menos. ¿Ya? Si alguna vez tienen oportunidad de leerlo, les va a parecer increíble porque Faraday era un hombre que hizo mucho aporte a la física y era autodidacta. Era un hombre de origen muy humilde que jamás en su vida estudió, no pudo estudiar, ni siquiera pudo estudiar en lo que hoy día es, como, no sé, pues, la enseñanza secundaria, ¿ya? Y él descubrió algo súper simple, que si yo tomo un imán alrededor de él tiene un campo magnético, eso ya lo sabemos porque podemos poner cosas de hierro más o menos lejos y son atraídas. Él descubrió que cuando yo hago oscilar, ¿ya? Un imán, bueno, esto no es un imán, pero, ¿ya? Cuando yo muevo el imán, lo que hago es que el campo magnético oscile. Cuando ese campo magnético oscila, produce un campo eléctrico que también oscila. Y descubrió que los campos eléctricos que oscilan producen campos magnéticos que oscilan.
Y así. Claro que él, este descubrimiento, él no lo aplicó a las ondas, ¿ya? Él lo que hizo con este descubrimiento, él eh, logró, esa es la base para construir todos los generadores eléctricos que conocemos, tienen que ver con esta idea. Lo que se hace es mover un imán, hacer girar un imán, ¿no es cierto?, por decirlo de una manera muy simple, eh, dentro de una bobina. Entonces, como se altera el campo magnético, se altera el campo eléctrico y se produce una corriente eléctrica en la bobina. Y eso es todo es un poco más complejo, pero en términos simples eso es. Bueno, él hizo algo con ese descubrimiento. Un tiempo después, una persona descubrió que así se producían ondas electromagnéticas, ¿ya? Campos eléctricos y magnéticos que viajan, como son campos, no es materia, no requieren deformar nada, y por eso viajan a través del vacío. De hecho, viajan mucho mejor por el vacío que por cualquier otro medio, ¿ya? Así que esa es la idea de las ondas electromagnéticas. Generalmente, por ejemplo, la luz, uno dice, uy, ¿cómo se produce la luz que es una onda electromagnética? Hay procesos, algunos que son más complejos, pero sí, de manera muy simple. Cuando yo caliento un metal, el tungsteno, por ejemplo, que tenía esas que estaban en las ampolletas incandescentes, bueno, lo que se hace simplemente es que aumenta la temperatura de la sustancia y sus electrones comienzan a moverse, ¿no es cierto?, a saltar de un lado a otro, a oscilar, ¿ya? A cambiar de... Ustedes en química seguramente lo han visto, que no es cierto que cuando el electrón cambia de órbita, ¿no es cierto? Ya sea porque absorbe o libera energía, sobre todo cuando libera energía, esa energía es una onda electromagnética, ¿ya? Entonces, así es como se producen todas estas ondas electromagnéticas. Si usted un día, por ejemplo, si ustedes tienen un imán y lo empiezan a jugar en la antena del televisor, se van a dar cuenta que se distorsiona la señal o el televisor se pone, queda como pixelada la imagen, ¿ya? Eso es porque son ondas electromagnéticas y al poner un imán las podemos alterar, ¿ya? Ahora, todas las ondas electromagnéticas, todas son más o menos de la misma naturaleza, ¿ya? Es decir, son campo eléctrico, campo magnético, campo eléctrico, todas, la luz, los rayos X con que nos hacen la radiografía, la radiación con la que nos hacemos una tomografía o un escáner, son ondas electromagnéticas, ¿ya? ¿En qué se diferencia una de otra? Los rayos UV, los rayos infrarrojos, todos son ondas electromagnéticas. ¿En qué se diferencian? En la cantidad de energía que transportan, ¿ya? Entonces uno dice, ¿ya? ¿Y de qué depende en este caso? Porque en el caso de las ondas mecánicas, la energía depende de la amplitud, del tamaño de la deformación. Bueno, en el caso de la onda electromagnética, la energía depende de la frecuencia, que lo vamos a ver enseguida, pero tiene que ver con la cantidad de oscilaciones que se producen en una unidad de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un imán y yo lo muevo así, muy lentamente, lo más probable es que produzca una onda electromagnética de muy baja energía. Pero si lo muevo, no sé, 1000 veces por segundo, 2000 veces por segundo, tengan por seguro que, bueno, no, con la mano no podría hacerlo, ¿ya? Pero vamos a producir una onda de cada vez mayor energía. Ahora, tal como dice ahí, todas las ondas electromagnéticas tienen la misma velocidad, en un mismo medio, por supuesto. Pero en el vacío alcanzan la velocidad límite, que es la velocidad de la luz en el fondo, pero es una redundancia, pero Einstein lo definió así. Y el valor de la rapidez de la luz lo aproximamos a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Sí, 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? O 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿ya? Esto es más o menos lo que se usa para los cálculos. Ojo, no es que sea correcto o incorrecto. Usted me dice, hoy no, yo vi en un libro que dice que es 2,98. Sí, sí. Pero simplemente aquí lo que andamos buscando no es nuestra habilidad para trabajar con decimales, sino que primero entender el concepto y poder aplicarlo en situaciones cotidianas y más cercanas a nuestra realidad, ¿ya? Ahora,
en general, tal como sale ahí, las ondas electromagnéticas, ¿ya? Son, hay de distintos tipos. Tenemos desde las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, el visible, es decir, la luz, ¿ya? Lo que nosotros podemos ver, ¿ya? Es una parte muy, 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 muy pequeña de todo el espectro electromagnético, ¿ya? Eh, este esquema lo puse ahí solamente para recordarlo, pero en general hay que, hay que, ¿cómo decirlo? Lo vamos a, cuando hablemos de frecuencia y, y longitud de onda, ahí es mucho más fácil comprenderlo. Ahora, es muy probable que algunos de ustedes recuerden esos conceptos y por lo tanto no les resulte complejo esto. Bueno, más o menos, este es un esquema, ¿no? Más o menos así es como se propagan las ondas electromagnéticas. El rojo, ¿no es cierto?, señala al campo eléctrico, perdón, magnético, y el azul al campo eléctrico, ¿ya? Se superponen uno con otro y además son perpendiculares entre sí, ¿ya? A veces se habla de ondas polarizadas, ¿ya? Este concepto puede sernos útil en algún minuto. Una onda está polarizada, por ejemplo, los vidrios polarizados, ¿qué es lo que hacen? Dejan pasar los campos magnéticos, ya sea horizontales o verticales, o sea, los campos electromagnéticos. Entonces, en el fondo, filtran y dejan pasar la mitad de la onda electromagnética. ¿Ya? Por eso se ve menos. La otra parte la reflejan. Por eso esos vidrios que parecen espejos, ya sin embargo desde adentro uno puede ver igual. ¿Sí? Porque en el fondo lo que hacen es que se refleja la mitad, una de estas dos componentes, la horizontal o la vertical. No importa cuál es cuál. ¿Ya? Se refleja una y solamente pasa una al otro lado. Pero este fenómeno solo ocurre con ondas electromagnéticas. ¿Ya? Ahora, además de las ondas electromagnéticas, además de clasificarlas según su forma digamos, según si necesitan un medio o no, ¿ya? También se clasifican según la oscilación, ¿ya? Y ahí hablamos de ondas que vamos a llamar transversales y ondas que llamamos longitudinales. ¿Ya? ¿Cuándo tengo una onda transversal? Cuando la oscilación es perpendicular a la propagación. Si ustedes se fijan acá, ya, por ejemplo, la propagación es horizontal, ¿no? El pulso viaja hacia la derecha, pero la oscilación es vertical. Son perpendiculares, propagación y oscilación. Aquí podemos ver. Son los casos más simples de onda. Las ondas electromagnéticas, ¿de qué tipo? Son transversales, ¿verdad? ¿Sí? Sí, eso es súper importante. Todas las ondas electromagnéticas son transversales. ¿Por qué? Porque la oscilación, ¿ya?, es perpendicular a la propagación. Aquí, si nosotros pudiéramos, la propagación está dada por esa flecha. Entonces, el campo magnético es vertical, en este caso, y el campo eléctrico es horizontal. Pero en ambos casos son perpendiculares a la propagación. ¿Ya? Entonces, ojo, otro criterio de clasificación, ondas transversales. Son las más fáciles de ver. Hay otras que no vemos, ¿ya? O no es que no veamos, cuesta más ver, que son las ondas longitudinales, donde la propagación y la oscilación son paralelas. Por ejemplo, aquí, esta es una onda longitudinal en un resorte, ¿ya? La persona empuja el resorte hacia la derecha, el resorte, vamos a esperar de nuevo que se produzca aquí, se comprimen estas espiras, después se, se descomprimen y empujan a las del lado, y así sucesivamente la onda se va, ¿no es cierto?, propagando, y la oscilación de las partículas es paralela a la propagación. Miren, esto que está aquí abajo, que estoy señalando con el puntero, ¿saben qué es o no?
¿A qué se representa con este modelo? El sonido. Vibraciones. Eso. ¿Cómo? Le iba a decir las vibraciones del sonido. Exactamente, las vibraciones del sonido. ¿Mm? Son las vibraciones del sonido. Claro, aquí, por ejemplo, esto en rojo puede ser una cuerda vocal, ¿ya? O la cuerda de una guitarra, que oscila. Entonces oscila y lo que hace es empujar a las partículas de aire, y las partículas de aire, aquí el modelo no está muy bonito, ¿ah? Porque da la impresión que esas partículas se van desplazando hasta allá. No es así, ¿ya? Mire, ustedes se fijan bien, quedan aquí, ¿ya? Lo que hacen es transmitir la vibración, ¿no es cierto? Y eso hace que se mueva. Pero si el modelo no es muy bonito, da la impresión como que esto fuera dando la vuelta, así, no, se va moviéndolo, o sea, se propaga la perturbación, ¿ya? Y por eso les decía, cuando uno habla, no es que el aire que está aquí en la garganta de la persona llega al oído acá, no es así, ¿ya? Sino que solamente la vibración. Bueno, y no, eso es según la periodicidad, ahí según la dirección de no, es según la periodicidad. Hay ondas que llamamos periódicas, otras que son no periódicas. La diferencia es muy simple. Las ondas periódicas son aquellas que se repite un patrón constantemente. Y las otras, las no periódicas, donde no hay un patrón que se repite, ¿ya? En general, ustedes lo pueden visualizar si tienen esos en el computador, en el grabador de sonido. Si ustedes dan un silbido, ¿ya? Van a tener una figura como esta, una onda periódica. Pero si hablan así con distintos, cambiando, alterando el tono de la voz, el timbre, van a tener una figura como esta. Es decir, onda periódica y onda no periódica. Ya. Ahora, en general, pese a que ustedes, antes que todo, ¿ustedes tuvieron tiempo de mirar la guía que está en la plataforma? Si no, no importa, si no es no le estoy tomando examen tampoco, ¿ya? Pero ¿alguien lo vio Yo o no? sí, ¿Sí? ¿Sí? sí. Yo Ya, también. ya. ¿Y pudieron resolver los ejercicios que están ahí? No todos. No todos, ¿ya? Ya. ¿Y se les hizo muy difícil a propósito o no? La primera parte a mí no, pero después cuando habla de cuerda y esas cosas, sí. ¿Ya? Ahí sí, ya. Me imagino. Ya, miren. O sea, ya también vamos a mirar un poco eso. Ya. Los elementos o los parámetros de una onda, que ustedes, en general, nosotros siempre representamos las ondas de esta forma, ¿ya? Y después como que se nos olvida esto, ¿ah? Ojo, esto no se nos debe olvidar, ¿ya? ¿Ya? Ni esto tampoco. Lo que ocurre es que nosotros simplificamos todo eso y representamos a todas las ondas a través de un modelo senoidal, es decir, como si fueran ondas transversales y más encima como si fueran ondas en una cuerda, ¿ya? Eso lo hacemos para simplificar, pero ojo, esto es perfectamente aplicable al sonido también, que es una onda longitudinal, ¿ya? Llamamos longitud de onda. ¿A qué le llamamos longitud de onda? A propósito, ¿alguien podría decir qué entiende por longitud de ¿La onda? distancia? Nomás. La Ya. distancia, dijo. ¿Catalina dijo algo? ¿O no? No, A la parece que no. distancia. Generalmente uno de los libros lee así muy rápido, dice longitud de onda, la distancia entre dos crestas sucesivas o la distancia entre dos valles sucesivos. ¿Ya? Bien, pero ojo, eso es como se mide, ¿ya? La verdad es que el concepto de longitud de onda es
si por ahí nos aparece la longitud de onda, es el tamaño, el largo de un patrón de onda o el largo de un pulso completo, ¿ya? Entonces, ¿por qué le digo? Porque a veces uno dice, es la distancia que hay entre dos crestas sucesivas. Sí, pero a veces yo puedo hacer la medición desde aquí hasta aquí. Y no estoy tomando las crestas para medirlo, ni tampoco los valles. Entonces, siempre es el tamaño o la longitud de un pulso completo. Y como el pulso es periódico, ¿no es cierto? Yo parto de aquí y llego hasta acá, hasta cuando ya se repite la figura, y ahí mido, y en todos los casos me va a dar la misma longitud de onda. La amplitud de onda en este modelo, porque ojo, es un modelo, ¿ya? El sonido no se propaga así, y en el sonido no vamos a visualizar nada así, ¿ya? Porque el sonido es una onda longitudinal. La amplitud de onda, llamamos amplitud de onda a la mayor separación que hay de las partículas del medio respecto de la línea de equilibrio. Esta es la amplitud, ¿ya? Ahora, en este caso, en el caso de una onda como esta, que es periódica y que además es armónica, si mido hacia abajo, tendría la misma distancia que si mido hacia arriba, ¿ya? Pero ojo, eso no siempre es así. Hay ondas que tienen, no sé, pues el valle es más corto o está más cerca de la línea de equilibrio de lo que está la amplitud. Entonces, ¿qué es lo que se considera como amplitud? Siempre la mayor distancia, ¿ya? Ahora, ¿a qué llamamos frecuencia de la onda? ¿Ya? Ojo, cuando me pregunten, o sea, ¿qué tengo que saber? Uno de repente dice frecuencia de onda, ¿qué es? Ah, cantidad de pulsos partido por tiempo. Ojo, eso es la forma como lo calculo, ¿ya? La frecuencia es la cantidad de pulsos que se producen en una unidad de tiempo. En nuestro caso particular, siempre estamos hablando de segundos, ¿ya? Las vibraciones se miden en hertz, ¿ya? Que corresponden a un ciclo completo. Ahora, como para hacerse una idea de la frecuencia, yo ahora cuando hablo, por mi edad, más o menos eso está tabulado, ¿ya? Hago vibrar mis cuerdas vocales en promedio a 1000 Hz, más o menos. Es decir, mis cuerdas vocales vibran 1000 veces por segundo. Ese es más o menos el rango promedio de la voz de un adulto, eh, digamos, bueno, eso cambia en realidad de un país a otro y cambia con la edad. Pero en términos generales es eso. O sea, 1000 veces por segundo. En general son muy pocas las ondas con las que nos encontramos en el medio, perdón, en la vida cotidiana, que tienen frecuencia, no sé, 3 Hz, 4 Hz. Eso prácticamente es muy difícil de ver, ¿ya? El caso mismo de la luz. Las ondas electromagnéticas generalmente son del orden de los megahertz, es decir, millones de hertz. ¿Ya? Son una cantidad, imagínense, un megahertz es 1.000.000 de oscilaciones electromagnéticas en un segundo. ¿Ya? Bien. Llamamos también periodo. Un periodo es inverso a esto lo tienen que haber visto, esto es el recíproco de la frecuencia. Eso a veces uno lo dice, pero no es la definición. En realidad el periodo es el tiempo que empleamos en producir un pulso completo o una vibración o una oscilación completa. ¿Ya? ¿Cómo lo calculamos, no es cierto? Bueno, dividimos el tiempo total por la cantidad de pulsos producidos en ese minuto. Pero esto, cuando a medida que lo vayamos usando, lo vamos a ir visualizando mejor. La rapidez de propagación, y esto es importante detenerse aquí. La rapidez de propagación, si bien es cierto, uno lo ve así, y a veces en el colegio uno se aprendía de memoria y decía, frecuencia por lambda. ¿Es correcto eso? Sí. Pero, ojo, la velocidad está determinada por el medio de propagación, no está determinado por la frecuencia, ¿ya? Cuando uno ve esto, y esto es el problema de llevar todo inmediatamente a la fórmula, ¿ya? Miren, esto que estoy señalando aquí, de acuerdo a esto, yo podría decir que la velocidad de propagación es directamente proporcional a la frecuencia.
¿Puedo decir eso, no? O sea, si yo aumento la frecuencia, ¿aumenta la velocidad? ¿Alguien podría responder eso o no? Ya. Profe, por lo que tengo entendido, Valentina, sí, la velocidad se mantiene constante Catalina, mientras ¿alguien dijo algo? No yo. escucho a nadie. Profe, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya, lo que le estaba diciendo es que yo al menos había leído que la velocidad se mantenía constante siempre y cuando se encuentre dentro del mismo medio. Y si, por ejemplo, aumentara la frecuencia, tiene que disminuir la longitud de onda para mantener constante la velocidad. Perfecto. Eso es lo que, esa es la respuesta correcta, ¿ya? De hecho, muchas de las preguntas con las que uno se encuentra, observa, por ejemplo, que los estudiantes quedan con esta idea, porque a veces cuando uno lo ve solo desde el punto de vista matemático, dice, oye, entonces la velocidad es proporcional a la frecuencia. Sí, pues, ¿por qué? Porque ahí está la ecuación. Pero eso es solamente una forma de calcularlo. Y es verdad, si yo aumento la frecuencia, disminuye la longitud de onda, porque la velocidad es la misma en un mismo medio de propagación. Perfecto. Bueno, hay algunos fenómenos que tienen que ver con las ondas, ¿ya? Como por ejemplo la superposición o la interferencia, que es mejor verlo aquí. Si dos ondas viajan, por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá, viajan a través de un mismo medio, ¿ya? Por ejemplo, dos ondas en una cuerda, ¿ya? Las ondas, como no son partículas, no se producen choques entre ellas, sino que se superponen, ¿ya? Como se superponen, esto genera una interferencia, es decir, una alteración en el perfil de la onda. Esas interferencias pueden ser constructivas o pueden ser destructivas. Por ejemplo, aquí, ¿ya? En este caso, si ustedes se fijan, aumenta la amplitud, ¿ya? Y después que pasa cada pulso, todo vuelve a la normalidad, ¿ya? O acá, en este caso, bueno, también aquí hay una interferencia destructiva. Si ustedes se fijan, las ondas, como son opuestas, la perturbación es opuesta una a la otra, se anulan, ¿ya? Ahora, ojo, este fenómeno, aunque a simple vista uno pareciera no creerlo, ocurre con el sonido también. Y ocurre también con la luz, ¿ya? Todo depende, sí, no es tan fácil observarlo, ¿ya? Pero ustedes en el colegio habrán observado alguna vez la interferencia, cuando se ponen dos fuentes luminosas y aparecían franjas negras entre medio. ¿Sí? ¿Por qué aparecen franjas negras? Si luz más luz debería ser el doble de luz, ¿ya? Sí, pero dependiendo de cómo se apliquen esas fuentes luminosas, cómo se hagan interactuar, en algún minuto yo puedo hacer que esta luz se anule con otra luz. Y con el sonido ocurre igual. Si ustedes van, por ejemplo, no sé si les ha ocurrido cuando uno va a una tocata o se pone en la cancha, va a un recital que en la cancha, a veces uno queda en cierta posición donde se escucha muy bien. Sin embargo, me muevo un par de metros, incluso más adelante, ¡ay, escucho pésimo! O no escucho nada, escucho muy mal. ¿Ya? Es porque hay zonas donde se está produciendo el fenómeno de interferencia constructiva, como aquí, que el sonido se reforzaría, o zonas donde se produce interferencia destructiva, ¿ya? Como acá yo pongo el dedo, como si ustedes lo pudieran ver. En realidad no es. Aquí hay interferencia destructiva, si esto fuera sonido, entonces de repente el sonido se silenciaría. En cambio acá el sonido aumenta, ¿ya? Ese fenómeno es súper frecuente, el sonido al menos, ¿ya? No es tan fácil, a veces uno no lo percibe o lo atribuimos a otras razones, ¿ya? Pero tiene que ver con eso, ¿ya? Ahora, en la luz es más difícil ver, pero se observa, ¿ya?
Bueno, las ondas en general no chocan, no rebotan, sino que se reflejan. ¿Ya? Profe, Sí, dígame. tenía una duda. Una vez me dijeron que el sonido, por ejemplo, si uno estaba entre medio de dos parlantes, en cierto momento no se escuchaba. ¿Es cierto que hay partes donde se anula completamente el sonido o nunca se anula completamente? Oh, qué difícil pregunta. Yo creo que hay zonas donde, si la teoría es correcta, ¿ya? Sí, hay zonas donde el sonido se puede anular completamente. El problema es que es muy preciso, porque depende de la longitud de onda, ¿no es cierto?, del sonido, ¿ya? Pero tiene que ser, hay que calcularlo y casi milimétricamente. Entonces, claro, si uno debe ser, yo creo que con un instrumento sí se puede captar, pero con el oído es más difícil porque uno se mueve, porque es difícil que uno esté estático así, y cómo medir desde el tímpano o desde la zona donde yo percibo el sonido hasta los parlantes. Sí, pero eso, sí, es verdad. Hay zonas donde el sonido se puede anular completamente. Ahora, no es que uno lo pueda hacer con cualquier par de parlantes, ¿sí? Tienen que ser sonidos idealmente de una misma frecuencia, ¿ya? De tal forma que todo coincida. Generalmente la música que nosotros escuchamos es una mezcla de frecuencias, son muchas, y llegan por, yo no sé mucho de sonido, pero sé que son canales distintos, por ejemplo, ciertos instrumentos vienen por un canal, otro por otro, entonces no es tan fácil, pero sí es cierto. Ahora, en general las ondas, cuando se reflejan, ¿ya? ¿Qué puede cambiar en una onda cuando se refleja? ¿Puede cambiar la amplitud? Sí. De hecho, cuando una onda mecánica se refleja en un medio más denso, se invierte. Ustedes pueden hacer la prueba con una cuerda. Se invierte la amplitud, el perfil de la onda se invierte, ¿ya? Y puede disminuir la amplitud, porque se puede perder energía. Pero hay algo que nunca cambia. La rapidez del sonido, perdón, la rapidez de la onda, a menos que cambie de medio. Si no cambia de medio, ya la que se refleja viaja con la misma rapidez, ¿ya? Y otra cosa que no cambia es la frecuencia. Y por supuesto tampoco el periodo, ¿ya? Miren, recuerden esto siempre. La frecuencia depende de la fuente que emite la onda, ¿ya? Y la rapidez depende del medio de propagación. Ahora, en este caso, cuando la onda se refracta, es decir, cambia de medio, ya al encontrarse con un obstáculo, ahí pueden ocurrir también diversas cosas. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, aquí estamos hablando de sonido, ¿eh? En primer lugar, es muy difícil, el ejemplo que está arriba, el ejemplo anterior, ¿ya? Es una idealización. ¿Por qué? Porque hay algo que no se muestra. Y es que es muy difícil, o sea, una onda generalmente, al mismo tiempo de que se refleja, también se refracta, ¿ya? Siempre se dan simultáneamente. Lo que pasa es que uno lo aísla para el hecho para poder estudiarlo, ¿no es cierto?, para poder describirlo, y nos fijamos solo en la reflexión, pero en realidad siempre hay algo de absorción y también hay algo de refracción. Entonces aquí en este caso, claro, una parte del sonido se refracta, también podría ocurrir con la luz, y otra parte se refleja. Y en el caso de una onda en una cuerda, por ejemplo, supongamos que pasa de una cuerda más liviana a una cuerda más densa, lo que puede ocurrir es que va a disminuir la amplitud. ¿Por qué? Porque como el medio es más denso, puede estar absorbiendo más energía. Y otra parte se va a reflejar, ¿ya? Ahora, cuando una onda se refracta, cuando cambia de medio, ¿qué puede cambiar? La amplitud, la rapidez
Pero, ¿qué cosa no cambia? La La frecuencia. frecuencia, claro. Entonces, como la frecuencia no cambia y cambia la rapidez, tiene que cambiar la longitud de onda. ¿Ya? Recuerden, aquí ahora ahí nos sirve esa ecuación que decía que la rapidez es frecuencia por longitud de onda. Como la rapidez aumenta, en el caso que aumente, y la frecuencia es constante, tiene que aumentar la longitud de onda. ¿Ya? Así que eso sí es verdad, que la longitud de onda depende de la velocidad, sí, eso es cierto. Bueno, y el fenómeno, Profe, disculpe, es que tengo una duda en la reflexión. En el ¿sí? caso del sonido y la luz, ¿tienen como comportamientos contrarios? O sea, si uno va más rápido, el otro va más lento. Por ejemplo, en el agua. Ah, sí, pues, sí. Sí, 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 pero hay que tener cuidado con dejarlo así como regla fija, ¿ya? Porque en general, por eso decimos en general, no puedo decir siempre. Cuando una onda mecánica, como el caso del sonido, se refracta hacia un medio más denso, aumenta su rapidez, ¿ya? Eso es porque ahí las partículas están más juntas, ¿no es cierto? Y por lo tanto es más fácil la propagación. Pero en el caso de las ondas electromagnéticas, como la luz, no, ahí es al revés, ¿sí? Es verdad. ¿Ya? Pero ojo con hacer la generalización, ¿ya? Sí. Por ejemplo, la luz viaja muchísimo más rápido en el vacío, no hay nada que la supere en el vacío. Pero a medida que el medio comienza a aumentar la densidad, o sea, primero, cuando entramos a un medio, el vacío no es un medio en realidad, cuando entramos a un medio, entonces ahí disminuye la rapidez al tiro. Y mientras más denso el medio, más lento se mueve. Hay un efecto, o sea, por ejemplo, a nosotros nos dicen siempre que la luz, que no hay nada que se pueda mover más rápido que la luz. ¿Eso es verdad? Sí, pero en el vacío. Entonces, en el agua hay un efecto, Cherenkov, me parece que es un científico ruso, que se produce en los reactores nucleares, ¿ya? Que hay partículas que se mueven más rápido que la luz, pero en el agua, no en el vacío. Entonces se produce un cambio de color del agua, el agua se ve azul, y es porque esas partículas, porque en los reactores nucleares, cuando se producen reacciones químicas, reacciones nucleares, quiero decir, hay disparadas algunas partículas que se mueven más rápido que la luz, pero en el agua. Si estuviéramos en el vacío, no van a superar la luz. Sí, así que es cierto lo que usted dice, ¿ya? Bueno, hay un fenómeno que cuesta a veces entenderlo, y es el fenómeno de la difracción, ¿ya? Miren, eh, si yo me pongo frente a una pared, ¿no es cierto? Y yo lanzo piedras a la pared, las piedras no pueden pasar, no van a pasar, ¿ya? Eh, sí, bueno, sí, las disparo muy fuerte, sí, podrían botar la pared, pero mientras la pared las ataje no va a pasar nada. Sin embargo, si yo hablo, el sonido pasa al otro lado de la pared. ¿Por qué? Porque las ondas tienen la capacidad de rodear los obstáculos, rodear los objetos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto cuando uno pasa por una autopista urbana que ponen unas pantallas acústicas, ¿ya? Para evitar que el sonido de los automóviles moleste mucho a los vecinos que están alrededor de la autopista, ¿ya? Eso es cierto, ¿ya? Ayuda, disminuye mucho, ¿ya? Pero las personas igual escuchan a los autos. ¿Por qué? Porque el sonido tiene la capacidad de rodear los obstáculos y seguir su camino. Si ustedes ven acá, aquí estamos poniendo otro ejemplo. ¿Sí? Aquí, en realidad, miren, este frente de onda que viene acá es plano. ¿Ya? Son olas en el agua, una tras otra. Y ponemos un obstáculo ahí y otro ahí. Si estos fueran partículas, solamente la perturbación avanzaría aquí, siguiendo el cursor. ¿Ya? Sin embargo, la onda comienza a propagarse
digamos de otra manera. Las ondas siempre no es lo mismo, ¿eh? Ojo, no es lo mismo porque no es materia, la onda no es materia, pero así como uno dice que los gases se expanden y buscan abarcar el mayor volumen posible, algo similar ocurre con las ondas. Las ondas, cuando decimos que se difractan, es que se abren, pueden rodear los obstáculos, ¿ya? Y pueden, por ejemplo, cuando pasan a través de una pequeña abertura, como la que está ahí, ¿ya? Esa abertura se comporta como si fuera una fuente de onda, ¿ya? Y la onda igual, se expande hacia todo el espacio, ¿ya? Ese fenómeno ocurre con la luz, por ejemplo, eh, ocurre con el sonido también. Si ustedes golpean la puerta, por ejemplo, en una casa donde hay en un departamento, por ejemplo, hay una fiesta, ¿ya? Y la puerta puede estar muy bien aislada y no se escucha mucho, pero basta con que uno abra la puerta un poquitito nomás, ¿sí? Y deje una pequeña abertura y el sonido sale de inmediato, ¿ya? Y abarca todo el espacio disponible, ¿ya? Y se escucha en todo el pasillo, por ejemplo, rápidamente. ¿Por qué? Porque se difracta. Lo mismo ocurre con la luz. No sé si ustedes se han fijado cuando uno ve, cuando uno se acerca a una casa. A ver, no es muy buen ejemplo. Cuando, si ustedes abren, está encendida la luz en la casa y afuera, en el patio, no hay nada, ¿ya? Si ustedes abren, o sea, está todo oscuro, ustedes abren un poquito, nada más, se abre un poco nomás la puerta, la luz inmediatamente es como si se abriera, se ilumina mucho más, ya no es que la luz salga como un hilito, así como el caso de un láser. El láser es un fenómeno distinto, ¿eh? ¿Sí? No traten de, o sea, alguno me va a decir, ¿y cómo con el láser? Sí, que el láser es un fenómeno distinto, no, tiene que ver con, no es como un fenómeno totalmente artificial, estimulado artificialmente. ¿Ya? Pero en condiciones naturales, la luz también, todas las ondas se difractan. Y aquí hay un fenómeno, que es el fenómeno de la onda estacionaria, que no sé si ustedes lo vieron o lo recuerdan. Ahí en la guía está como un ejemplo, pero en realidad, miren, si ustedes se fijan, aquí en realidad cuando yo genero una onda, como acá, ¿ya? La onda llega al medio y se refleja. Y al reflejarse, se devuelve, pero invertida, ¿sí? Tal como lo vemos ahí. Bueno, si yo hago eso muchas veces, una tras otra, lo que voy a, aquí, bueno, si la onda la impulso hacia allá, se refleja, ¿no es cierto? Y se devuelve invertida. Si yo hago eso constantemente, continuamente, lo que se produce finalmente es una figura como esta. ¿Ya? Finalmente yo lo que veo, no sé si alguna vez lo han podido observar, eso es lo fome de ver esto, no verlo en una sala de clase, porque uno puede hacer este ejercicio y se hace, ¿ya? Aparecen puntos que aparentemente no se mueven, ¿ya? Como estos, ¿ya? Ahora, estos puntos que no se mueven son los que llamamos nodos. Ahora, ¿no dice, ¿de verdad no se mueven? ¿Ya? No se mueven. Ahora dice, ¿cómo es posible eso si está viajando energía? Lo que ocurre ahí es que en forma continua, ¿ya? Hay una onda que se mueve a la derecha y una que se mueve a la izquierda, tal como está acá en este ejemplo acá, ¿ya? La onda azul viaja a la izquierda y la onda de color naranjo a la derecha. Están continuamente superponiéndose y al superponerse da por resultado esta onda que aparece acá de color morado, lila. Entonces, claro, finalmente lo que uno ve es no es que uno vea tres ondas, finalmente lo que uno ve es esto nomás, lo que está acá, esta onda en azul con los puntos rojos. Y si ustedes se fijan, estos puntos efectivamente es como si permanecen estáticos siempre.
¿Por qué permanecen estáticos? Porque permanentemente ahí se está produciendo una interferencia negativa. Permanentemente. Por lo tanto, quedan prácticamente estáticos. ¿Qué es lo que se mueve? Todo el resto de las ondas oscila. Perdón, todo el resto de la cuerda oscila. Y hay unos puntos que oscilan con mayor amplitud. Estos puntos que oscilan con mayor amplitud se llaman antinodos. Y estos que no se mueven se llaman nodos. Ahora, ¿dónde se produce este fenómeno? ¿Ya? Y se busca que se produzca, digamos, en forma intencionada, es, por ejemplo, en la cuerda de una guitarra. La cuerda de una guitarra está, este es un ejemplo burdo, en todo caso, no sé, en el caso de la cuerda de una guitarra está atada en los dos extremos. Entonces, cuando el guitarrista pulsa la guitarra, ¿no es cierto?, la cuerda vibra. Cuando vibra en el modo fundamental, vibra así, ¿ya? Como esta cuerda azul que vemos, ¿ya? Los dos extremos, dos nodos. Si ustedes se fijan, esto es medio pulso, porque este es el pulso, este es medio pulso y me falta... Ay. Oh. Ahí está. Este es medio pulso y el otro medio pulso no lo vemos, ¿ya? Le falta. Ya, pero este es el modo fundamental. Si yo pulso la guitarra o la pulso con una mayor frecuencia, en realidad depende de la tensión que le da la guitarra, voy a tener este modo de vibración, que es el que está dado por la cuerda roja. En este caso, si ustedes se fijan, el largo de la cuerda coincide con una longitud de onda completa. Si aumento la frecuencia, voy a tener una vibración como la que está aquí en verde. Si ustedes se fijan, tengo un pulso y medio, me cabe completo un pulso y medio en la cuerda. Y si hago vibrar con mayor frecuencia, voy a tener esto en color morado, y aquí van a caber dos pulsos completos. A medida que yo aumento la frecuencia en una onda estacionaria, ¿ya?, disminuye la longitud de onda y caben más pulsos dentro de la guitarra, perdón, dentro de la cuerda, ¿ya? Ahora bien, esto ya uno puede observarlo uno puede establecer ciertas relaciones matemáticas que no vamos a hacerlas ahora, porque me interesa que podamos pasar a los ejercicios que ustedes vieron, ¿ya? ¿Ustedes lograron hacer los ejercicios que estaban en la guía? Profe, me quedó una duda Dígame. de esa diapositiva. Se supone que la cuerda supuestamente azul, se supone que es cuando está más tensada o al revés, cuando está más liberada, por decirlo así. Cuando está más floja. Cuando está más floja, mire. Usted, en general, cuando la cuerda está más tensa, ¿ya?, la rapidez es mayor, ¿sí? Por lo tanto, cualquier frecuencia que yo aplique, o sea, cualquier pulsación, rápidamente va a generar una gran cantidad, como se va a mover muy rápido, entonces genera longitudes de onda, genera muchos pulsos dentro de la misma onda. Bien, vamos acá. Ojo, uno tiende, aquí hay, esta cuerda, la que está arriba, está más floja, ¿ya? Y si usted se fija, ¿ya?, hay menos pulso. En cambio aquí los pulsos están, por ejemplo, en estas son, bueno, ahí no la está pulsando, pero en este caso las cuerdas de abajo, ¿ya?, son las que van más tensas en la guitarra, ¿ya? Y mira la cantidad de pulsos que se producen, ¿ya? Esa es ahora, si la preocupación que uno tiene, ¿ya?,
me imagino en el caso de ustedes, al margen de que uno quiera también entender el fenómeno, por supuesto, es la preocupación de qué es lo que me van a preguntar en la prueba. ¿Ya? Así que eso. ¿Pero alguna pregunta respecto de esto? ¿No? Ya. En la guía que ustedes tienen, ustedes lograron hacer, hay un mini test, que eso lo va a ver que lo hagan después, no es problema. Pero dentro de la guía, ¿lograron hacer los ejercicios? ¿No? Yo hice 7. ¿Cómo? Yo hice 7. Oh, y no tenía las claves, ¿verdad? Claro, así que no sé si están bien. Ya. Ok, mire, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Ven esto? ¿La guía? No veo difracción. Ajá. Se me olvida que ya, a ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir y ahora voy a volver a compartir. ¿Ya? Ahí sí. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ahora sí, ya. Ya. Mira, les voy a pedir primero que anoten las claves, ¿ya? Y ahí podemos volver sobre esto. Ya, la 1 era la E, ¿sí? ¿Por qué es la E, a propósito? Porque no solo se propagan en el vacío, son transversales y la energía tiene que ver con la frecuencia, no con la frecuencia. Ya, perfecto. ¿Ya? Después, ya. De la 2 a la 5, ¿quién tuvo problemas con esto? ¿Alguien, todos supieron cómo hacerlo? ¿Nadie tuvo dificultades? ¿Ya? ¿No? De quienes la hicieron, ya. Si no, anoten al menos las claves quienes no lo han hecho todavía para que después lo puedan corroborar cuando lo terminen haciendo, ¿ya? ¿Sí? Las 6, las 7, ¿ya? Aquí hay preguntas que son bien sencillas, ¿ya? Y otras que son un poquitito más complejas. Hasta la 9, ¿ya? Y hasta la 12. ¿Sí? Anotaron las claves, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, ahora, miren, les voy a... Sí, yo sé que ustedes están acá hasta 10 para las 8, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, están hasta 10 para las 8. Entonces, miren, hoy día, la verdad que el tiempo yo no había calculado bien el tiempo, ¿ya? Porque en realidad tampoco los conocía. Y créanme que me cuesta un poco interactuar así a través de esto. Digamos, lo puedo hacer y lo hago, pero tampoco me estoy quejando, ¿ah? No sé con quién estoy hablando en general, pero tampoco es un problema, ni es una condición a que tengamos que ver. Pero sí ustedes me tienen que ver. Mire, yo les voy a pedir que hoy día hay si no han logrado meterse aún en la página, o sea, en la página hay o en la plataforma, hay un mini test, ¿sí? Está activo, ¿verdad? ¿O no? Profesor, disculpe. Sí, diga. Ese mini test, o sea, yo hice ayer el de química y no me salía cuál era la que tenía malas. ¿Las revisamos en clase después o cómo es? ¿Las de química o las de física? Las de química, pero en el caso de las de física, ¿está con respuesta?
si yo envié las respuestas, pero si no, mira, si no, a ver, en la plataforma está, pero por si acaso, ya, mire, este es mi correo, ¿sí? ¿Lo ven? Qué torpe, en realidad debería mandarlo por el chat, ¿no? ¿Sí? fjsotoa@yahoo.es, ¿ya? Si no aparecieran las claves, porque lo que pasa es que la plataforma estuvo con algunas dificultades, pero hoy día las volví a enviar, ¿ya? Si no aparecen, pídanme por correo y yo les mando las claves, ¿ya? No hay ningún problema con eso, ¿ya? No se las quiero dar al tiro si en realidad las tengo, ¿eh? Eso, prefiero que traten de resolverlo, ¿sí? Para que no queden prejuiciados por las claves, y después revisamos y yo les mando las claves, no sé, si quieren mañana mismo, no sé, o cuando me las pidan, yo se las mando al tiro, ¿ya? Y Y otra consulta, disculpe. dígame nomás. ¿Esta guía la vamos a revisar la otra clase? Sí, yo creo que no podemos, o sea, yo creo que Está bien. fundamental para avanzar que primero volvamos sobre esto, ¿ya? Vamos a revisar, porque como le digo, yo no supe medir el tiempo ahora, así que vamos a revisar esta y también el mini test, ¿ya? Al margen de, incluso yo creo que es bueno a veces, aun cuando alguien le acerté, por así decirlo, a todas las respuestas, yo creo que igual vale la pena dar una vuelta, porque igual a veces uno finalmente ya voy a marcar la C, porque me tinca que es la C, pero finalmente no sé por qué es, ¿ya? Entonces sería bueno que pudiéramos darle una vuelta, como para despejar todas las dudas de esta guía antes de pasar a sonido, ¿sí? Yo creo que sería lo más apropiado, ¿no? Profe, ¿Sí? Dígame. ¿y todas las guías de las clases van a ser así, como en esa modalidad, como materia y además unas preguntas, o solamente van a ser los test? A ver, yo creo, mira, a ver, en general nosotros habíamos pensado una modalidad de un poco de materia, lo que pasa es que creo que ahora fue mucha materia, yo creo que eran muchas cosas, y ejercicio, ¿ya? Y aparte el mini test, yo creo que el mini test es importante que lo resuelvan y que tal vez, pero lo ideal sería poder disponibilizar esto antes. Ahora yo sé que ustedes lo recibieron ayer nomás, ¿no? O antes de ayer. Entonces lo ideal Ayer. sería que lo tengan con mayor antelación. Pero ¿cuál ¿Otra es su consulta? opción? Sí, dígame. Disculpe de no. No, pero sí, Eh, no es problema, no es Va a problema. quedar todo Incluso grabado, si qué usted... vergüenza. ¿Ah? Va a quedar todo grabado, qué vergüenza. Los No, pero no hay ensayos, problema. No hay problema. ¿van a haber ensayos? O sea, como uno mensual o cómo va a ser eso? Porque ayer no nos explicaron eso. O yo no caché. Ah, ya. Mire, yo lo voy yo entiendo que sí, ¿ya? Yo entiendo que sí, ¿ya? Que tenemos que hacer algunos ensayos, así, pero yo lo voy a consultar bien con el administrador del sistema, ¿ya? Eh, pero sí, pues yo me imagino que así como funciona la cosa. Usted dice un ensayo integrado, física, química, biología, las tres juntas, más Claro, allá de como para medirnos. sí, hay que hacerlo así, de esa manera, no se preocupe. Ahora, yo también les agradecería que si hay de repente dudas, consultas, sugerencias también, por favor, háganmelas saber, porque de repente uno supone que va todo bien, pues. Entonces, a lo mejor no puede usted decir, ¿sabe, profe? A lo mejor vamos muy lento, vamos muy rápido aquí, no sé. Entonces, la idea es que esto tampoco sea para usted una cuestión muy árida o muy fácil, de repente, que, oye, sé que esto ya lo vimos, ya no necesitamos ejercitar esto. Eso también es bueno que me lo hagan saber, ¿ya? Ahora, entendiendo que somos 16, 17 personas que tenemos que ponernos de acuerdo, pero sí es bueno que me vayan planteando esas cosas. Lo mismo, si cuando estoy hablando algo, si algo no lo entienden, me lo preguntan de nuevo. Vamos a tratar de tener un sistema de pizarra, ¿ya? A través de esta tableta magnética,
Donde usted puede ir escribiendo y si es necesario resolver un ejercicio, lo resuelvo desde acá y ustedes lo van viendo en la pantalla de inmediato. ¿Ya? Eso también lo vamos a incorporar. ¿Qué pareció lo que tuvieron en química? ¿Te parece que lo estuvieron haciendo así, o no? Ayer. ¿Mm? Sí. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Pero mire, yo les pediría, o sea, les sugiero, ¿ya? No es el colegio, acuérdense, así que yo les sugeriría que resolvieran el mini test y la próxima semana iniciemos haciendo la revisión de todo esto. ¿Mm? Porque además hay cosas que uno las entiende solo cuando las aplica en un ejercicio. Por ejemplo, yo les digo, la frecuencia no cambia y lo que ocurre es que aumenta la longitud de onda. Ya, pero si lo veo en un problema, es más fácil a que yo se lo diga. Así, ¿ya? Eso, chicos, chicas. ¿Algo que quieran decir? Que me parece bien lo que propuso, profe. Ah, qué bueno, qué bueno, me alegro. Ya pues, Profe, ¿sí? Sí, ¿y con dígame. cuánta anterioridad va a subir las guías? Porque esta semana entiendo que fue por todo lo de que era la primera semana, pero la subieron ayer. Y la verdad es que ni siquiera alcancé a hacer un Ya. apunte. Con suerte No, no, alcancé a no, revisar pero los ejercicios y todo. vamos a procurar que las suban por lo menos de aquí al viernes, una cosa así, ¿ya? Porque una de esas sí pueden tener hasta el fin de semana para revisar. Pero de ahí en adelante, la verdad es que queremos subirlo con una semana de anticipación. Esa es más o menos la idea. O sea, ya tenemos que normalizar, ¿ya? Pero vamos a tratar de subir, yo creo que a lo mejor mañana podemos subir lo de física, ¿ya? Para Bueno, que lo... gracias. Y no hay nada. Oye, Gracias. ya, ok, nos vemos. Y si hacen el mini test y si no están las respuestas, me las piden por correo. Ya yo se las mando. ¿Sí? Ok. O las publico. Ya, profe. O las publico en la plataforma. Sí, esta es más fácil. Ya. Listo. Nos vemos, chicos, hasta que nos veamos de nuevo. Gracias. Gracias. Chao, Chao, profe. chao. Gracias, Chao. profe. Chao. Chao, profe, No, por gracias. nada. Chao. Gracias. Ustedes. Chao. Chao. Nos vemos.